Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada preocupación que te acompaña, no te pertenece realmente. Que tu mente no deja de hablar, y tú sientes que eres prisionero de tus propios pensamientos. Que cada día se repite como un ciclo interminable. Estrés, ansiedad, frustración, miedo, y por más que trates, nunca encuentras paz. Ahora imagina que existe un botón invisible en tu cabeza, un botón que nadie puede presionar por ti, pero que al tocarlo puede cambiar tu vida para siempre. No es magia, no es un truco, no es un secreto que esté fuera de ti. Está dentro de ti. Y aprender a presionarlo significa aprender a respirar, a observar y a elegir, a dejar de reaccionar automáticamente y empezar a vivir con claridad, serenidad y libertad. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que descubrió este botón. Al principio, no fue fácil. Su mente lo arrastraba, sus emociones lo sobrepasaban, sus pensamientos lo llenaban de ruido y confusión. Pero poco a poco, con paciencia y práctica, aprendió a detenerse, a observar sus emociones sin apegarse a ellas, a respirar antes de actuar y a descubrir que dentro de él había un espacio donde nada podía perturbarlo. Quédate conmigo, porque esta historia no es solo un relato. Es un mapa, una guía para transformar tu relación con tu mente, con tus emociones y con la vida misma. Al final, descubrirás cómo tú también puedes encontrar ese espacio de calma y claridad que está esperando dentro de ti. Había una vez un hombre que vivía atrapado en el ruido de su propia mente. Cada mañana, antes de que el sol siquiera tocara su ventana, su cabeza ya estaba llena de un torbellino incesante de pensamientos. Se despertaba recordando los errores del pasado que no podía perdonar, imaginando futuros que todavía no habían ocurrido y sintiendo una ansiedad que le apretaba el pecho como una mano invisible. Sus deseos y ambiciones lo empujaban sin tregua. Quería más, siempre más. Más dinero, más reconocimiento, más seguridad. Pero a pesar de alcanzar muchas de esas cosas, sentía un vacío profundo, un hueco silencioso que parecía crecer con cada logro. Vivía en piloto automático, reaccionando a cada estímulo sin detenerse a pensar, creyendo que la vida era simplemente algo que le sucedía y no algo que podía experimentar conscientemente. Los días se repetían en un ciclo agotador. En el trabajo, se sentía atrapado por reuniones interminables y correos que no dejaban de llegar. En su hogar, los recuerdos y las preocupaciones lo seguían, como sombras que nunca desaparecían. Por las noches, cuando cerraba los ojos, los pensamientos lo perseguían aún más. Los errores del pasado, las palabras dichas o no dichas, los momentos en los que había fallado o había dejado de actuar. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué me siento vacío si tengo todo lo que otros consideran éxito? Pero nadie le había enseñado a mirar hacia adentro, a descubrir la fuente silenciosa de calma que siempre estuvo dentro de él, aguardando a ser reconocida. Un día, impulsado por una necesidad que no podía explicar, decidió dejar la ciudad atrás. Tomó un camino sin rumbo, alejándose del ruido de los coches, de los semáforos, de los rostros preocupados. Caminó por senderos solitarios, donde la brisa parecía hablarle en un idioma antiguo, donde cada hoja que caía parecía contar historias olvidadas. Avanzó hasta llegar a un bosque antiguo, donde los árboles se alzaban como guardianes de siglos, y la luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando sombras que parecían moverse lentamente sobre la tierra húmeda. El aire olía a tierra, a madera y a humedad, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió un leve respiro en su pecho, como si aquel lugar le ofreciera una tregua, un espacio donde podía escuchar su propia respiración. Allí, entre las raíces de un árbol centenario, vio a un viejo monje sentado en silencio. Su postura era sencilla pero firme, su respiración profunda y pausada, y su semblante irradiaba una paz que parecía desafiar al mundo entero. El hombre se acercó, con el corazón acelerado y un nudo de curiosidad y esperanza. Sin saber cómo comenzar, preguntó: «Maestro, mi mente nunca se detiene. Estoy cansado de vivir atrapado en mis pensamientos y emociones. ¿Cómo puedo encontrar paz?». El monje abrió los ojos lentamente, dejándose bañar por la luz del sol, y lo miró con una mezcla de compasión y paciencia que parecía atravesar hasta el fondo de su ser. Con voz suave, pero clara, respondió: «Dentro de tu cabeza hay un botón. Nadie puede presionarlo por ti, pero cuando aprendes a tocarlo, tu vida cambia para siempre. Ese botón es invisible, silencioso,
y su poder no reside en controlar el mundo, sino en transformar tu manera de verlo. El hombre frunció el ceño, desconcertado. ¿Un botón? No entiendo. ¿Cómo puedo presionarlo si ni siquiera sé dónde está? El monje sonrió, un gesto que parecía contener siglos de sabiduría. No está fuera de ti. No lo encontrarás en objetos ni en lugares. Está aquí, dijo señalando la cabeza, y aquí, tocando el corazón. Funciona así. Cada vez que lo presionas, eliges detener el piloto automático. Dejas de ser prisionero de tus pensamientos y emociones. No es un botón que borre tus problemas, es un botón que despierta tu conciencia. El hombre permaneció en silencio, intentando imaginar aquel botón, mientras su mente seguía intentando racionalizarlo. El monje, viendo su incertidumbre, continuó. Imagínate que tus pensamientos son nubes en el cielo. Algunas son oscuras, densas y pesadas, otras, ligeras y brillantes. Ninguna permanece para siempre. Cuando aprendes a presionar tu botón, observas esas nubes sin apegarte, sin dejar que te arrastren. Lo mismo ocurre con las emociones, la rabia, el miedo, la envidia, la ansiedad. No eres ellas. Solo eres el cielo que las sostiene, el espacio donde aparecen y desaparecen. Pero, ¿cómo hago para presionarlo?, preguntó el hombre, con un hilo de voz. Primero, respira, dijo el monje. 3 respiraciones profundas, sintiendo cómo el aire entra y sale. Ese es el primer toque del botón. Luego, observa lo que piensas y sientes. Sin juzgar, sin luchar. Solo observa. Cada emoción es una ola que viene y va, y tú eres el océano que la recibe. Por último, decide con conciencia. Ahora que sabes que tus pensamientos y emociones no te controlan, puedes elegir tu acción. Escoge lo que trae paz, lo que no hace daño, lo que ilumina tu día y el de los demás. El hombre cerró los ojos, respiró lentamente y por un instante sintió un silencio desconocido dentro de sí. No era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, de calma, de claridad. Era como si hubiera un pequeño oasis dentro de su mente, donde podía detener el torbellino de pensamientos que lo había acompañado durante toda su vida. Cuando regresó a la ciudad, la vida parecía igual, pero él ya no lo era. Al principio, le costaba mantener la calma. En el trabajo, un correo de un colega que lo irritaba podía todavía encender su vieja rabia. Pero respiraba, presionaba su botón invisible y notaba cómo la irritación se disolvía antes de convertirse en reacción. Con su familia, cuando surgían discusiones o malentendidos, recordaba respirar, observar y elegir sus palabras con cuidado, evitando dañar con impulsividad. Incluso en situaciones cotidianas, como esperar en la fila del supermercado o manejar en medio del tráfico, aprendió a mantener su serenidad. Cada respiración consciente, cada instante de observación era un toque del botón que transformaba su experiencia. Con el tiempo, este hábito se volvió natural. Su mente seguía teniendo pensamientos y emociones, pero ya no lo arrastraban. Había descubierto que no podía controlar todo lo que ocurría fuera de él, pero sí podía elegir cómo mirar, cómo interpretar, cómo actuar. Y esa simple práctica comenzó a transformar su vida. Su ansiedad disminuyó, su enojo se volvió pasajero y manejable, su capacidad de disfrutar del presente aumentó, y con ello, su sensación de vacío comenzó a desvanecerse. El hombre aprendió que la verdadera libertad no se encontraba en controlar las circunstancias externas, sino en aprender a presionar su botón, respirando, observando y eligiendo cada acción desde la conciencia y la calma. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de frustración o miedo se convirtió en una oportunidad para practicar. Así, poco a poco, su vida dejó de ser una cadena de reacciones automáticas y se transformó en un río sereno que fluía con claridad y presencia, donde cada ola podía ser recibida sin perder el equilibrio, sin perder la paz. Con cada día que pasaba, comprendió que vivir plenamente no era alcanzar metas externas, sino cultivar esa capacidad de detenerse, respirar y elegir conscientemente. Cada vez que presionaba su botón, recordaba que la verdadera fuerza reside en la calma, en la claridad, en la conciencia de que somos más grandes que nuestros pensamientos y emociones. Y así, bajo la luz del sol, entre los ruidos del mundo, el hombre encontró la paz que había buscado toda su vida, no en el dinero, no en el reconocimiento, no en la seguridad, sino en la quietud de su propio corazón, donde siempre había estado, esperando ser descubierta.
El hombre comenzó a practicar bajo el árbol. Al principio, los cambios eran casi imperceptibles. Podía detenerse apenas unos segundos antes de reaccionar, y esos segundos parecían insignificantes, como gotas de agua que caen en un río. Sin embargo, para él eran pequeños triunfos. Cada respiración consciente era un acto de valentía, una semilla que empezaba a germinar en la tierra árida de su mente. Sentado bajo la sombra del árbol, sentía cómo su cuerpo se relajaba lentamente y cómo la intensidad de sus pensamientos disminuía, aunque solo fuera un poco. Descubrió que podía percibir sus emociones surgir con claridad: la rabia, la ansiedad, la tristeza, incluso la euforia, y aún así no perder la calma. Por primera vez, experimentó que existía un espacio dentro de él donde nada podía perturbarlo, un lugar de silencio profundo y constante que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Día tras día, continuó su práctica. Algunas mañanas eran más fáciles. El silencio se sentía natural, los pensamientos se movían como nubes ligeras en el cielo y él simplemente los observaba. Otras, en cambio, eran un desafío. Emociones intensas, recuerdos dolorosos, deseos insatisfechos surgían con fuerza, intentando arrastrarlo de nuevo al caos habitual. Sin embargo, aprendió a recibir esos momentos con paciencia. Cada emoción se convirtió en un maestro silencioso, enseñándole a respirar, a observar y a elegir conscientemente. Incluso los pensamientos que antes lo habrían enloquecido se convirtieron en ejercicios de atención y serenidad. Cuando regresó a la ciudad, el mundo exterior no había cambiado. Los semáforos seguían intermitentes, los coches seguían tocando el claxon, los correos y mensajes seguían llegando sin cesar, y las personas continuaban reaccionando con prisas, enojo y ansiedad. Pero él había cambiado por completo. En el trabajo, los comentarios de sus colegas que antes lo irritaban profundamente ahora eran oportunidades para practicar su botón invisible. Respiraba, sentía la tensión subir en su cuerpo y, con cada respiración, se recordaba que podía elegir su respuesta. Ya no reaccionaba con enojo, frustración o miedo, respondía con claridad, con calma, desde un espacio interior donde la serenidad gobernaba. Al principio, notaba que el cambio era sutil. Un comentario sarcástico podía todavía generarle un sobresalto interno, un calor repentino en el pecho o un impulso de replicar con dureza. Pero aprendió a observar ese impulso sin dejarse arrastrar por él. Lo veía surgir, lo sentía, respiraba y elegía una acción diferente, una que no alimentara el conflicto. Con cada día que pasaba, esas elecciones se volvieron más naturales, y la calma se fue integrando en su forma de interactuar con el mundo. Con su familia, la práctica adquirió otra dimensión. Las discusiones surgían de manera inevitable. Palabras mal interpretadas, expectativas no cumplidas, tensiones acumuladas del día a día. Antes, se habría dejado arrastrar por la frustración, habría respondido con irritación y habría escalado los conflictos. Ahora, respiraba, observaba sus emociones y elegía con conciencia la palabra que construía, que acercaba, que suavizaba tensiones. Descubrió que muchas veces, al no reaccionar de manera impulsiva, los conflictos se disolvían por sí solos y que la paciencia y la presencia podían transformar situaciones que antes parecían imposibles de manejar. Incluso en los momentos más triviales de la vida cotidiana, su botón invisible se convirtió en un aliado constante. En el tráfico, cuando los conductores impacientes lo rodeaban, él respiraba y sentía cómo la irritación surgía, pero no lo dominaba. Observaba los gestos, los gritos y los claxones como fenómenos que no le pertenecían y elegía mantener la calma. En las filas del supermercado, mientras otros murmuraban impacientes o protestaban por la lentitud, él respiraba, notaba cómo su cuerpo reaccionaba y permanecía sereno. Cada instante se convirtió en una oportunidad para presionar el botón, para practicar la atención plena y la elección consciente. Con el tiempo, la práctica comenzó a permear todos los aspectos de su vida. En el trabajo, sus decisiones se volvieron más claras, más efectivas. Su capacidad para escuchar sin reaccionar impulsivamente lo convirtió en un referente entre colegas, y aunque nunca buscó reconocimiento, empezó a notar cómo la calma puede ser contagiosa. Con la familia, la paciencia y la observación profunda transformaron las relaciones. La comunicación se volvió más amable, los conflictos se resolvían con menos esfuerzo y la cercanía emocional aumentó. El hombre también empezó a notar cambios internos sutiles pero poderosos. Su estrés disminuyó significativamente,
Las emociones que antes lo abrumaban se volvieron manejables y su capacidad de disfrutar del presente se amplió. Descubrió que la libertad verdadera no consistía en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar su relación con él, en elegir cómo mirar y cómo reaccionar. Comprendió que cada pensamiento, cada emoción y cada circunstancia eran oportunidades para practicar su botón y fortalecer su serenidad interior. Cada día, su botón se volvía más fuerte, más natural, más automático. Incluso cuando surgían viejos patrones de ansiedad, frustración o ira, podía sentirlos llegar sin dejarse arrastrar, respirar, observar y elegir. Había aprendido que no podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor, pero sí podía controlar su atención, su percepción y sus acciones. Y esa simple práctica comenzó a transformar su vida de manera profunda. Menos resentimiento, menos reactividad, más claridad, más compasión y, sobre todo, una paz interior que antes parecía inalcanzable. Con el tiempo, comprendió algo que cambió su existencia por completo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias externas, siempre existe un espacio dentro de uno donde se puede respirar, observar y elegir. Ese espacio era su verdadero poder. No solo lo transformaba a él, sino también a quienes lo rodeaban. La serenidad que emanaba de su presencia, la claridad de sus palabras y la paciencia de sus acciones empezaron a influir en los demás de manera sutil pero constante. Comprendió que la calma es contagiosa y que actuar desde la conciencia y la claridad tiene un efecto que trasciende el propio individuo. Finalmente, comprendió que vivir plenamente no consiste en alcanzar metas externas, acumular logros o poseer cosas, sino en aprender a presionar el botón invisible una y otra vez, hasta que cada acción, cada pensamiento y cada palabra surja desde la serenidad y la claridad. La vida, antes percibida como un caos incontrolable, se transformó en un río que fluye tranquilo, profundo y luminoso, donde cada experiencia puede ser recibida con aceptación y conciencia. El hombre nunca volvió a sentirse prisionero de su mente. Cada vez que surgía un pensamiento oscuro, una emoción intensa o un impulso de reacción automática, sabía que podía presionar su botón, respirar, observar y elegir. Ese simple acto se convirtió en su meditación, en su fuerza, en su brújula interior. Descubrió que la verdadera libertad no está en dominar el mundo exterior, sino en mantener la serenidad dentro de uno mismo, incluso cuando el caos lo rodea. Y así, bajo la luz del sol, entre los ruidos del mundo y las exigencias de la vida cotidiana, el hombre aprendió la lección más importante de todas. La paz no se encuentra afuera, no se compra ni se conquista, sino dentro, en ese botón invisible que todos llevamos y que solo espera que despertemos para vivir plenamente. Cada respiración consciente, cada instante de observación, se convirtió en un acto de libertad, y con ello, su vida se transformó en un reflejo del cielo interior, profundo, inmóvil, sereno y luminoso. Y así, después de semanas de práctica, de momentos difíciles y de descubrimientos silenciosos, nuestro protagonista comprendió algo fundamental. La verdadera paz no se encuentra afuera, en el éxito, en la aprobación de otros o en las cosas materiales. La verdadera paz siempre estuvo dentro, en ese botón invisible que todos llevamos, esperando ser presionado. Cada vez que surge un pensamiento oscuro, una emoción intensa, una reacción automática, él sabe que puede respirar, observar y elegir. Ese simple acto se ha convertido en su meditación diaria, en su fuerza, en su guía para tomar decisiones conscientes, para actuar desde la serenidad y para transformar su vida y la de quienes lo rodean. Y ahora te pregunto a ti, ¿quieres aprender a presionar tu propio botón? ¿Quieres dejar de ser prisionero de tu mente y comenzar a vivir con claridad, calma y libertad interior? Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de sabiduría y transformación. Cada historia, cada enseñanza y cada práctica que compartimos es un paso más hacia la paz interior que siempre has buscado, hacia la vida que realmente mereces vivir. No dejes que tu mente controle tu vida un segundo más. Suscríbete y comienza hoy mismo a despertar tu conciencia.